Cierra los ojos e imagina el pasado. ¿Qué ves? Probablemente, ves gente con túnicas, castillos de piedra, herramientas de madera y un mundo iluminado por el fuego. Vemos el pasado como un lugar primitivo, un escalón muy básico en la escalera que nos ha llevado a nuestros teléfonos inteligentes y a la exploración espacial. Creemos, con cierta arrogancia, que somos el pináculo de la inteligencia humana. Pero, ¿y si esa imagen estuviera fundamentalmente equivocada? ¿Y si nuestros antepasados no solo fueran inteligentes, sino que, en algunos aspectos, fueran más brillantes que nosotros? ¿Y si hubieran dominado secretos de la ciencia y la ingeniería que hemos tardado milenios en redescubrir, o que, peor aún, seguimos sin entender? Bienvenidos a Dato al Instante. Hoy no vamos a hablar de pirámides o acueductos. Vamos a ir mucho más profundo. Vamos a explorar la evidencia física de un genio perdido. Desenterraremos artefactos tan complejos, tan precisos y tan conceptualmente avanzados, que simplemente no deberían existir. Son tecnologías que rompen la línea temporal, susurros de un conocimiento que se desvaneció en las cenizas de la historia. Prepárate para conocer las tecnologías antiguas que parecen, simple y llanamente, imposibles. Nuestra primera parada nos lleva al fondo del mar Egeo, cerca de la isla griega de Anticitera. En el año 1900, un grupo de buceadores de esponjas descubrió los restos de un naufragio romano. Entre estatuas de bronce y mármol, encontraron un objeto que al principio desecharon. Era un trozo de bronce corroído, del tamaño de una caja de zapatos, que parecía más una roca que un tesoro. Durante décadas, permaneció en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, considerado poco más que una curiosidad. Pero en 1951, un historiador de la ciencia comenzó a sospechar que había algo más. En 1971, se utilizaron los primeros rayos X y lo que revelaron dejó al mundo científico en estado de shock. Dentro de esa roca calcificada no había una simple herramienta. Había un sistema de relojería de una complejidad asombrosa. Décadas de investigación con tomografía computarizada y escáneres de alta resolución han revelado la verdad. El mecanismo de Anticitera es una computadora analógica. No es una metáfora, es una máquina con más de 30 engranajes de bronce, cortados con una precisión milimétrica, dispuestos en un sistema diferencial. Esto es tecnología que, según nuestros libros de historia, no debería haber existido hasta la llegada de los relojeros suizos, 1500 años después. ¿Qué hacía esta computadora del siglo II a.C.? Su complejidad tenía un propósito celestial. Al girar una manivela, el mecanismo ponía en movimiento un cosmos en miniatura. En su cara frontal, mostraba el zodíaco y las posiciones exactas del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos por los griegos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero su genio residía en su capacidad para predecir el futuro. El mecanismo calculaba las fases de la Luna y, lo más increíble de todo, predecía eclipses solares y lunares con una precisión asombrosa. Lo hacía utilizando un complejo engranaje que modelaba el sutil bamboleo en la órbita de la Luna, una teoría que atribuimos a Hiparco. En su parte trasera, tenía 2 esferas en espiral. Una era un calendario de 19 años, el ciclo metónico, esencial para la agricultura y la religión. La otra era aún más sorprendente. Un calendario de los Juegos Panhelénicos. No solo predecía los Juegos Olímpicos, sino también los Juegos Píticos, los Ístmicos y los Nemeos. Era un calendario social, científico y religioso, todo en uno. Pensemos en esto. Estamos hablando de una máquina que modelaba las imperfecciones del universo conocido. Estamos hablando de engranajes diferenciales que no reaparecerían en la historia hasta la Catedral de Estrasburgo en el siglo XIV. Cada diente de cada engranaje fue cortado para encajar en una ecuación cósmica. Es tan avanzado que los expertos creen que lo que encontramos no es el prototipo, sino una versión madura de una tecnología que se ha perdido por completo. Es el equivalente a encontrar un ordenador portátil en una excavación de la Edad Media. El mecanismo de Anticitera nos grita que nuestro concepto de la Edad Oscura quizás no se refiere solo a la caída de Roma, sino al conocimiento que perdimos de los griegos. Pero si el genio griego se perdió en el mar, nuestro siguiente misterio se forjó en el fuego y se perdió en el secreto. Viajamos a la Edad Media, al caluroso corazón de Oriente Medio. Durante siglos, los cruzados europeos regresaban a casa con historias aterradoras. Hablaban de espadas legendarias, usadas por los guerreros sarracenos, que poseían propiedades místicas.
Eran las espadas de acero de Damasco. Se decía que estas hojas eran tan afiladas que podían cortar un pañuelo de seda flotando en el aire. Se decía que eran tan fuertes y flexibles que podían partir en dos una espada europea normal sin recibir un rasguño, o doblarse 90 grados y volver a su forma original. Eran famosas por un patrón distintivo en la hoja, un hipnótico remolino de líneas oscuras y claras llamado Damask. Pero esto no era un grabado, era la estructura visible del metal. Durante siglos, el acero de Damasco fue el material más avanzado del planeta. Y entonces, alrededor del año 1750, el secreto se perdió. Los herreros intentaron recrearlo. Fracasaron. Los científicos de la era de la Ilustración, incluido Michael Faraday, intentaron entenderlo. Fracasaron. El conocimiento de cómo fabricar este metal superior simplemente se desvaneció. No fue hasta la década de 1980, con la invención del microscopio electrónico de barrido, que empezamos a entender por qué. Lo que los científicos vieron en las hojas de Damasco originales desafiaba la lógica. A un nivel que es invisible al ojo humano, la estructura del metal había sido diseñada. El acero de Damasco no era solo acero, era un material compuesto, una forma temprana de nanotecnología. Los herreros medievales, sin saberlo, habían encontrado la manera de crear y manipular estructuras a escala atómica. Los análisis revelaron que las hojas contenían nanocables de cementita, un compuesto de hierro y carbono increíblemente duro, y, aún más asombroso, nanotubos de carbono. Sí, nanotubos de carbono. La misma estructura que hoy consideramos la vanguardia de la ciencia de materiales, famosa por su relación fuerza-peso, fue descubierta, oficialmente, en 1991. Sin embargo, aquí estaban, en una espada forjada en el año 1200. Estos nanotubos y nanocables eran los que daban al acero su legendaria flexibilidad y su filo indestructible. El patrón de remolinos no era decorativo, era la macroexpresión de esta estructura de nanoingeniería. Los herreros de Damasco no solo estaban golpeando metal, estaban cocinando una receta química precisa, usando ingredientes específicos, minerales de la India, y ciclos de calor y enfriamiento controlados, para crear un material que no pudimos ni siquiera empezar a comprender hasta la era cuántica. Y aún hoy, aunque podemos hacer réplicas visuales, crear una hoja con las mismas propiedades exactas sigue siendo un desafío. Del metal imposible, pasamos a la química imposible. Nos movemos a Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. En el año 672, la ciudad estaba al borde del colapso. Una flota de invasión árabe masiva bloqueaba el puerto. Los bizantinos eran superados en número y su derrota parecía inevitable. Entonces, desde las murallas y los barcos bizantinos, se desató el infierno. Un líquido pegajoso y ardiente fue lanzado contra la flota enemiga. Pero no era fuego ordinario. Este fuego no se apagaba con agua. De hecho, ardía sobre el agua. Se adhería a los barcos, a los hombres, y los consumía por completo. La flota árabe fue aniquilada, no por espadas, sino por un terror químico. El imperio bizantino se salvó, y durante los siguientes 500 años, su arma secreta mantendría a raya a sus enemigos. La llamaron el fuego griego. El fuego griego era el arma más temida de la Edad Media, el equivalente antiguo a una bomba nuclear táctica. Era un secreto de estado tan celosamente guardado que la fórmula estaba compartimentada, conocida solo por el emperador y la familia del químico que la inventó, un tal Calínico de Heliópolis. ¿Qué era exactamente? No lo sabemos. La fórmula se perdió tan completamente, tan perfectamente, que hoy solo podemos especular. Era un compuesto líquido, lo suficientemente espeso como para ser proyectado. Se lanzaba a través de sifones presurizados, esencialmente los primeros lanzallamas del mundo. Explotaba al contacto, pero su propiedad más aterradora era su relación con el agua. Los historiadores antiguos dicen que solo podía extinguirse con arena, vinagre o, según algunos textos, orina. Esto sugiere una reacción química compleja. Las teorías modernas proponen una mezcla a base de petróleo, nafta, azufre, cal viva y quizás salitre o fósforo. La cal viva reaccionaría con el agua, generando un calor extremo que encendería la nafta. Pero esto no explica cómo lo presurizaban sin hacerse estallar, o cómo los sifoneros manejaban un material tan volátil. El fuego griego representa un salto en la guerra química que no se vería de nuevo hasta la Primera Guerra Mundial. Los bizantinos no solo inventaron una sustancia,
inventaron un sistema de armas completo para ella. Su secreto murió con el Imperio, dejando solo los relatos aterrorizados de sus víctimas y un misterio químico que sigue sin resolverse. Finalmente, regresemos a Roma. Cuando pensamos en tecnología romana, pensamos en acueductos y carreteras, y admiramos su durabilidad. Pero esa admiración apenas roza la superficie de su verdadero genio. El Panteón de Roma, construido hace casi 2000 años, sigue teniendo la cúpula de hormigón no reforzado más grande del mundo. En el puerto de Cesarea, estructuras de hormigón romanas han estado sumergidas en el agua de mar durante 2 milenios, y no solo siguen intactas, sino que en realidad son más fuertes hoy que el día en que se vertieron. Comparemos eso con nuestro hormigón moderno. El hormigón armado, el que usamos para nuestros puentes, edificios y presas, tiene una vida útil de entre 50 y 100 años. Se agrieta, el agua se filtra, el acero interior se oxida y la estructura falla. Nuestro mejor material es temporal. El de ellos parece eterno. Durante décadas, los científicos asumieron que el secreto era la ceniza volcánica que usaban, la puzolana. Pero eso era solo parte de la historia. El verdadero secreto fue descubierto hace muy poco, en 2023. Al analizar el hormigón romano, los científicos siempre encontraban pequeños trozos blancos, llamados clastos de cal. Durante años, se descartaron como impurezas, como evidencia de una mala mezcla. Pero un equipo de MIT y Harvard se preguntó, ¿y si los romanos, famosos por su meticulosidad, los pusieron allí a propósito? Descubrieron que los romanos no mezclaban su hormigón con cal apagada, cal mezclada con agua, como hacemos nosotros. Usaban cal viva, un material mucho más reactivo y peligroso que genera un calor extremo. Este proceso de mezcla en caliente no solo creaba una química diferente, sino que dejaba intencionalmente estos clastos de cal intactos dentro de la estructura. Aquí es donde ocurre la magia. Con el tiempo, el hormigón inevitablemente desarrolla microfisuras. El agua de lluvia o el agua de mar se filtra en estas grietas. Y cuando el agua toca uno de estos clastos de cal, los disuelve. La solución de cal, rica en calcio, fluye entonces por la grieta y, al reaccionar con el aire, se recristaliza como carbonato de calcio, sellando la grieta desde dentro. El hormigón romano no es solo duradero, es un material inteligente. Está diseñado para repararse a sí mismo. Los romanos, hace 2000 años, inventaron el hormigón autocurativo. Una tecnología que nosotros, en el siglo XXI, estamos tratando desesperadamente de recrear para hacer nuestras infraestructuras más sostenibles. Ellos lo perfeccionaron usando química básica y calor, mientras nosotros fallábamos en entenderlo porque asumimos que eran más primitivos. Una computadora de bronce, nanotecnología en una espada, un arma química perdida y hormigón que se cura solo. Estos no son solo curiosidades. Son lecciones de humildad. Nos demuestran que el pasado no es un lugar oscuro y bárbaro. Es un lugar lleno de genios cuyos laboratorios fueron destruidos, cuyas bibliotecas fueron quemadas y cuyos secretos fueron olvidados. Nos recuerdan que el progreso no es una línea recta hacia arriba. Es un ciclo caótico de descubrimiento, pérdida y redescubrimiento. La próxima vez que mires una ruina antigua, no veas solo piedras. Intenta ver la mente que la diseñó. Es posible que estuviera viendo un futuro que nosotros apenas comenzamos a imaginar. Hasta aquí el vídeo de hoy, no olvidéis dar like y seguir a Dato al Instante. Nos vemos en la próxima.